En las Sagradas Escrituras, en el libro de los Salmos, en el Salmo 37 y el versículo 8, hay una declaración muy interesante que nos anima a nosotros como seres humanos a alejarnos de la ira. Dice el texto, deja la ira, desecha el enojo. De manera que en el contenido de este día vamos a ver cómo nosotros pudiésemos manejar este asunto de la ira, del enojo. Como antes le habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Nieve Isiano, quien gustosamente ha aceptado manejar este tema con nosotros y para cada uno de ustedes. Nieve, bienvenida una vez más. Gracias, Jesús. Me pareció sumamente interesante abordar el tema de la ira, porque es algo universal, es algo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado vivir. Ahora, ¿cómo enfrentarla? Esa parte quizás no hemos sido muy informados y por eso me animé a preparar este tema, porque hay pequeños tips que pueden ayudarnos a nosotros a manejarnos bien en cuanto a la ira. No es que va a desaparecer, sino tener un control de nuestras emociones, porque las emociones no están para controlarnos, es todo lo contrario. Y no caer en una terrible desgracia, como a veces vemos que la sociedad se ve envuelta, que cae por la ira, en muchas cosas horribles, que si pudiéramos, pues manejáramos con más criterios si tuviéramos la información, y por eso traje este tema. O sea, sabes que hay muchas personas que están en dos lugares específicos porque han sido víctimas de la ira. Hay muchas personas que están en las cárceles y muchos están en el cementerio. Sí. Pero vamos entonces a entrar en detalle, vamos a ver la etimología de la palabra. Cuando hablamos de ira, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la ira es una emoción humana completamente normal. Es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Aquí es donde la ira es peligrosa, porque si solamente se quedara en una emoción, pues los daños no fueran tan graves. Pero la ira tiene esa capacidad de que si no la controlamos, entonces llega a la violencia física, que puede lastimar e incluso quitarle la vida a una persona porque le ciega totalmente el conocimiento, o también la violencia verbal, que por la ira pues a veces nos dejamos llevar y soltamos palabras que en otro momento quizás no lo hiciéramos. Entonces es bueno que veamos la ira como parte de la vida y una emoción negativa, eso sí, que es normal en todos los seres humanos. Bueno, a veces hay gente que la tildan de iracunda, pero en realidad todos tenemos ese componente, a veces lo manejamos y a veces no lo manejamos. Bien, pudiésemos puntualizar entonces que la ira afecta lo que son las relaciones interpersonales. Claro. Ahora, en el aspecto de la salud, ¿cómo afecta la ira al individuo que la posee? Bueno, como todo sentimiento y emoción, la ira también descontrola el cuerpo humano. Lo hace a través de sustancias químicas, hormonales, que se disparan, como es la adrenalina y la noradrenalina, que provoca como ese estrés, ese acaloramiento. En el momento de la ira, la gente llega hasta a sudar, a transpirar. Entonces, la adrenalina se dispara y los latidos del corazón aumentan en intensidad y también en frecuencia. Y vemos como la gente se descontrola, pero afecta tanto al cuerpo como a la mente. Y tenemos por ahí una diapositiva donde se nos presenta las partes que puede afectar la ira en cuanto a la salud. Ahí tenemos que se altera la actividad cerebral. ¿A cuántos nos ha pasado que se nos nubla el juicio cuando estamos iracundos? La ira no nos deja pensar bien. De hecho, un buen consejo, amigo mío, es que cuando usted tenga ira, no tome ninguna decisión. Ningún tipo de decisión, ¿verdad? Sí, dicen por ahí que cuando uno está o demasiado iracundo o demasiado contento, no puede tomar decisiones porque no hay una estabilidad. Así que la ira irrita completamente al cerebro. Yo no sé si le ha pasado que a veces se enoja tanto que hasta la cabeza le duele. Claro. Porque irrita las meninges de la cabeza. Es por el mismo sistema de que se disparan hormonas, porque imagínese usted, al pensar y al darle vueltas a los problemas, Dios nos hizo a nosotros con capacidades de salir de ellos, pero se activa todo un conjunto, todo un proceso en nuestro cuerpo
se activa el simpático, que es un nervio que nos ayuda a salir de problemas. Y la ira, en cierto sentido, tiene sus ventajas. Una ira manejable tiene sus ventajas. Quizás más adelante podemos tocar el tema. Pero se nubla el cerebro a tal grado que usted no toma decisiones correctas y hasta termina doliéndole la cabeza. La ira también puede disparar la presión, porque esas sustancias que le mencioné alteran la presión, produce arritmias en el corazón, e incluso provoca malestares digestivos, porque el simpático, que es el nervio que nos activa, también está relacionado con el sistema digestivo y le provoca a la persona incluso hasta diarrea, dolores musculares, dermatitis por estrés de ira. O sea que la cosa no es tan sencilla como se ve, porque el cuerpo tiene una relación con la mente totalmente increíble. Interesante. Sí. O sea, pienso que tomar decisiones bajo el efecto de la ira no es lo mejor. No es para nada realista tomar decisiones, porque estamos completamente nublados y generalmente es la peor decisión la que se toma bajo ese tipo de presión. Al igual que cuando se está muy contento, que a veces prometen cosas de más. Ya. Entonces, ¿cuáles pudiesen ser las causas o los detonantes que pudiesen llevar a este estado de ira en la persona? Exactamente. Bueno, una persona en un estado normal puede ser movida a ira de una manera interna o externa, aunque la más frecuente es la externa. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, un factor, algo que viene de fuera, que me provoca ira. Una persona que tuve un conflicto con ella, una situación, se me atrasa un vuelo, pierdo un transporte, me pasa algo en el día que me provoca ira, a veces yo misma hacemos algo que también nos provoca ira. Entonces, esas son las cosas que vienen de afuera, que nos perturban, que nos frustran, entonces reaccionamos con ira. Y las internas, cuando le damos mente a algún problema. De hecho, a veces hay personas que cambian su estado de ánimo y se transportan al momento en que le pasó algo malo. Entonces ya como que cambian de un momento a otro. A las mujeres a veces les pasa mucho eso, por pensar mucho en problemas. Se sienten iracundas y nada pasó, pero por estar ahí pensando en cosas que ya pasaron, vuelve y recrea el momento de ira, y eso es lo que internamente nos desata la ira. Pienso que todos, siendo sinceros, en algún momento de nuestra existencia hemos experimentado la ira. ¿Se pudiese decir que la ira es necesaria para la existencia o es un mal necesario? ¿Qué tú pudiese decirme en cuanto a eso? Bueno, instintivamente, la persona con ira reacciona agresivamente, pero la ira bien dirigida es necesaria para la vida. Me explico. Bueno, imagínese usted que todo en la vida le diera lo mismo, que hubieran injusticias que usted la toleraría como si fueran justas. La ira por las cosas malas, eso debería movernos a reaccionar para evitar que eso suceda. Un poco de ira bien dirigida, no aquella explosiva, un poco de ira que despierte al esposo ante una mala conducta de su esposa, o viceversa, o ante la conducta de los niños. Imagínese usted que la gente no sienta ni frío ni calor. La ira bien dirigida es buena, es necesaria para la vida, porque es como una alerta que se detona para ayudarnos a reaccionar y a movernos. ¿Se estaría refiriendo entonces el apóstol Pablo a este tipo de ira o a la ira en este sentido cuando dice airaos, pero no pequéis? Efesios 4:26. Exactamente, y es que el apóstol Pablo no se ponga el sol sobre vuestro enojo, algo así. Es que es algo cotidiano, es algo humano. El apóstol Pablo es realista cuando trata a la ira como una normalidad en la vida. Todos, incluso desde pequeñitos, ya hemos experimentado ira. Los niños de 1 año, 1 año y medio, ya se airan. A veces lloran con frustración porque reaccionan, quizás no como se debería, porque ellos absorben mucho nuestra conducta. Pero la ira es parte de la vida, lo que hay que saber es dirigirla. Quizás pudiésemos cambiar esa expresión que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, airaos, pero no se dejen dominar de la ira. Sí. Bueno, yo me imagino que cuando el apóstol Pablo escribió eso, pensó en no llegar a lo último que provoca la ira,
porque nosotros podemos autocontrolarnos. El dominio propio, que también él habla al joven Timoteo cuando le dice que Dios nos ha dado dominio propio, pienso que cuando el apóstol Pablo habla sobre no pequéis, es que no le dé cabida a las reacciones, a las malas reacciones que provoca la ira. No sea violento. Usted puede tener un enojo, pero puede refrenarse y sacarle incluso provecho a esa situación sin tener que llegar a lesionar a alguien físicamente o verbalmente. O sea que hay que ejercer dominio propio en ese momento. Sí, hay que ejercer dominio de ira. Vamos a ver entonces, Nieves, cuáles son las formas más comunes en que se hace manifiesto la ira. La ira. Bueno, la ira se puede expresar de 3 maneras diferentes. La primera, valga la redundancia, es expresándola, hablándola, no dejando que ella domine, sino conversando, hacerle sentir al otro, canalizándola por un buen lado, ¿verdad? No que nos domine. Exprésela, diga, mira, no me gustó esto, me sentí enojado por esto, me sentí enojada por aquello. Trate de buscarle la mejor solución, la más buena solución a los pensamientos de ira, que generalmente es porque le afectaron algo a usted que no le gustó. Pero si se sabe redirigir bien... Una forma asertiva. Exactamente, de una manera asertiva. Otra forma que es un poco peligrosa es reprimir la ira. Generalmente la persona que reprime la ira no le va bien, porque tanto peso, tanto reciclar, tanto pensar, no es bueno. La ira en un momento puede estallar y no es bueno que se suprima. Y la otra manera de expresarla es calmarse. Es una manera que ojalá y todos pudiéramos manejar la ira de esa manera, calmándonos, no reaccionando en ese momento, tratando de apagar esos pensamientos de ira y buscar una solución tranquilamente. He escuchado personas que dicen, estoy llorando, pero es de ira. Claro que ¿Cómo? sí. ¿Se puede manifestar la ira entonces con llanto? Claro, claro, el llanto se ve en todos los aspectos, se ve en la alegría, se ve en el dolor, en la frustración y también se ve en la ira. Para mí el llanto es una de las máximas expresiones de las emociones. Y una persona que llora de ira, a veces llora de impotencia. De impotencia. Sí, de frustración, porque el componente de la ira se relaciona mucho con la educación y las vivencias. Hay una situación que no le provoca ira a usted, pero que me la provoca a mí, me provoca frustración. La persona iracunda también tiene un perfil, porque hay personas que reaccionan más a veces a la ira. Pero llorar por la ira es frecuente, y más en la etapa de la adolescencia. Bien, se hace manifiesto entonces la ira a través del llanto, pero ¿qué suele suceder si yo suprimo la ira? ¿Cómo me puede afectar el hecho de yo suprimir este sentimiento? Suprimir es una palabra que en realidad no tiene la definición correcta cuando decimos suprimir. No se suprime la ira, se redirige, se canaliza hacia otro lugar. La ira no se apaga. Si usted no sabe expresar la ira, eso usted lo va a llevar hacia otro lado. Por ejemplo, me explico, usted incluso puede tornarse en un comportamiento patológico que se llama agresividad pasiva o pasivo-agresivo, que son personas que se vengan de otros, prefieren vengarse que hablar, que conversar. La ira guardada provoca muchas enfermedades también. Usted con toda esa ira, sin conversar, sin sacar afuera, no calmarse, que es una de las maneras de expresar, sino tenerla ahí. Tener esas injusticias como el rencoroso que le provocan esa ira y actuar en contra de esa persona, incluso vengándose, llegan al extremo hasta de vengarse y prefieren hacerlo incluso antes que hablar con esa persona. No es para nada saludable suprimir la ira, callarse la ira, porque la ira puede carcomer los huesos. Así que eso no funciona, quedarse callado. Porque lo puede siempre que experimentamos este sentimiento de ira, alguien está involucrado. Ahora bien,
tú hablas de que hay que expresar la ira. Ahora, ¿debiéramos expresar la ira en el momento que la sentimos o debiéramos postergar para entonces entrar en esa conversación? Ujú. Eso es uno de los consejos más frecuentes que se le da al paciente cuando tiene ira. En el momento de la ira no es bueno que reaccione. De hecho, no es bueno que hable. Porque la ira nos ciega, como hablamos anteriormente. Ofendemos sin quererlo. Si no tenemos un buen manejo de la ira, decimos cosas hirientes, las peores palabras, porque en el momento lo que queremos es que la persona sufra, al igual que está sufriendo. Por ejemplo, si yo estoy sufriendo con ira y te veo bien serio y tranquilo ahí, yo voy a hacer que tú reacciones también, y me muevo es ofendiéndote. En el momento usted debe respirar profundo, hacer un ejercicio de respiración, y luego es recomendable en el mismo día, porque la Biblia incluso da el consejo, no se ponga el sol sobre tu cabeza. No. En el mismo día, en un momento donde ya se ha ido la reacción, entonces conversarlo de una manera sabia, una buena comunicación, tratando de no echar culpas, tratando de buscar la solución, porque para evitarnos futuras iras, ¿verdad? Entonces Claro. romper ahí con esa cadena. Hay personas que prefieren la paz a toda costa. Hay personas que evitan los conflictos, aunque le cause ira algo que le haya hecho su cónyuge, su amigo o quien sea, aunque le cause ira, prefieren dejarlo pasar porque no le gustan los conflictos. La paz a toda costa es dañina también. Las cosas hay que comunicarlas, hay que en un consenso mutuo llegar a un acuerdo, porque somos seres inteligentes y pensantes. La ira bien expresada puede resolver muchos problemas. Hay una declaración que dice, en cuanto dependa de vosotros, procuren estar en paz Con todo el con mundo. todos. Pero hay algo cierto, Nieve, y es que no siempre se puede lograr esto. Ahora, si nosotros hacemos nuestra parte, pues ya ahí nos sentiremos mejor, aunque no con el resultado anhelado, ¿cierto? Sí, muy interesante esa parte. Debemos reconocer que no todos los problemas tienen solución. Parte de la ira a veces es pensar equivocadamente en que todo tiene solución, que todos los problemas tienen solución, pero humanamente sabemos que no todos los problemas tienen solución. Hay cosas que usted debe ser paciente, que se escapan de sus manos, que usted no puede manipular. Usted no puede manipular que caiga un día un aguacero y usted esté listo para ir a cierto sitio. Entonces hay cosas que usted va a tener que controlar y aprender a sobrevivir con ella. Sí. Algo importante, Nieve, en cuanto a esto, y es que aunque la circunstancia o la situación por la que estamos atravesando no tenga solución, si nos refugiamos en Dios, aprendemos a sobrellevarla, ¿cierto? Sí. Cambiando un poquito de tema, ¿es posible que yo posea la condición de ser iracundo y no lo reconozca o no tenga esa conciencia de que padezco de esto? Claro que sí. De hecho, mucha gente es iracunda. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Pero, por otro lado, dicen, bueno, el primero en saberlo es la persona iracunda. Yeah. Porque, ¿qué pasa con eso, Jesús? A veces la persona iracunda cree que el problema está en el otro. Ya. Analiza las situaciones y dice, no, pero es que el otro es que está equivocado. Quizás tenga un buen criterio, pero la cuestión es la reacción de la ira. La gente te puede hacer algo malo, y es cierto, lo hizo malo. Ahora, la manera en que usted reaccione, ya esa parte depende de usted. El iracundo también tiene su perfil. ¿Cómo saber si yo soy una persona iracunda? Bueno, popularmente hay 4 tipos de carácter, que es el sanguíneo, la gente bien movida, bien alegre, el colérico, que encaja mucho en la parte de la ira, aunque el colérico no significa que siempre es cólera. El colérico tiene sus características definidas. Dentro de eso, el tipo de personalidad y de carácter como que lo obliga un poquito más, como a ser iracundo, a veces sin querer, por el tipo de temperamento, que de hecho los temperamentos se heredan, tienen un componente genético, un 36% se puede heredar el carácter del padre al hijo, de la madre al hijo. Entonces está también el melancólico, es una persona que siempre vive melancólica, una persona tierna, una persona cariñosa en todo el sentido,
pero que a veces tiene un mal manejo de la ira. Al no poder tener los dones que tiene el colérico y el sanguíneo de expresar las cosas sin importar, tiende a guardar ahí, pero explota por otro lado, se vuelve antisocial, no le gusta el contacto con la gente, se venga sin que el otro se dé cuenta. Y por último está el flemático, que es una persona ya, como le dicen popularmente, que son apagaditos, el flemático, la flema, como dicen. Entonces, el componente de colérico tiene sus características. Yo traigo una lista ahí de características de una persona iracunda para ver si nos identificamos con ella y hacemos los arreglos necesarios. Si enfrento cada injusticia, hay pequeñas cosas o grandes cosas que pueden pasar a nuestro alrededor y usted ve que siempre hay gente que se levanta a enfrentar. Que no pueden quedarse callados, No tienen pueden. que reaccionar. Sí, a veces no tiene que ver ni siquiera con usted, pero esa injusticia yo no la puedo sufrir. E intervienen de inmediato. Intervienen, alguien se cuela en una fila y él ni siquiera está en la fila y viene y le llama la atención, señor, usted no debió colarse en la fila. Yeah. Ese tipo de gente debe refrenarse un poco, porque vivimos en la humanidad, somos débiles en muchos sentidos, tenemos defectos y hay que saber llevarnos los unos a los otros. Y algo importante, Nieve, en cuanto a esto que tú dices, de que hay personas que no se pueden quedar calladas ante la manifestación de una injusticia. Y es importante notar que muchas personas con esta forma de actuar, hasta la vida han perdido. Sí. Por querer ser pacificadores en el momento, ¿cierto? Sí, Muy claro, eso ha pasado muchas veces. Porque es que el iracundo comienza a meditar en que no, eso no debió ocurrir así. Entonces quiere que el otro haga las cosas correctamente, pero a veces son tantos factores que usted debe detenerse, porque no todo el mundo tiene el criterio y la mente. Así que vamos a seguir con otra de las características, personas que reaccionan ante cada injusticia. Hay una lista muy interesante ahí, vamos a ver la segunda. Personas que piensan que todo debe ser de acuerdo a como ellos crean. Si tú te sales de su criterio, de su rango, estás equivocado. Y no es así. Sabemos que no siempre 2 más 2 son 4, hay que ser tolerantes para con los demás. Vamos a seguir. Bueno, una persona que supone que todas las intenciones son negativas, todas las intenciones de los demás son negativas hasta que se demuestre lo contrario. Personas que insisten en que los demás estén de acuerdo con su opinión. Hay personas que forzan. Hay personas que no terminan la conversación hasta que logran que todos se pongan de acuerdo. Y siguen meditando. Usted ya aflojó el tema, pero ellos siguen. Pero no, pero mira, tú entiendes lo que yo quiero decir. Ellos entienden que siempre tienen la razón. Entienden, sí, entienden que siempre tienen la razón. Por eso de ahí las injusticias que no la toleran. Vamos a ver también de personas que guardan rencor por mucho tiempo, porque albergan ahí en su corazón esa ira. Personas que intimidan a los demás. ¿Ha conocido usted alguna persona que incluso sin hablar intimide al otro? Porque tiene la ira por fuera. E incluso la cara, personas que a veces no sonríen mucho. Sí, son personas que se irritan mucho, que aunque no tengan la razón, a veces uno como que quiere dársela, porque intimidan de una manera. Entonces esa persona tiene un perfil iracundo, y aquella que a cada momento alza la voz para cualquier cosa. Si estamos hablando tranquilamente y vienen y alzan la voz y se paran y caminan para acá y caminan para allá, como que se ahogan en la ira. ¿Cómo manejarse entonces frente a una persona que tiene esa forma de actuar? Siempre entiende que tiene la razón y no hay forma como de llevarla a un punto de concientización. Muy interesante. ¿Difícil? ¿Fácil? No es tan fácil, porque todos queremos respeto, todos queremos tener la razón. El hecho de que una persona no sea iracunda no significa que no piense, que no sienta cuando se le ofende. Siempre tenga usted por seguro que cuando ejerce la ira con otra persona, no le gusta a la otra persona la ira. El hecho de que se quede callado a veces es como una facultad que Dios nos da para mantener las aguas. Dice un versículo, bienaventurado el pacificador. Los pacificadores. Imagínese usted que todo el mundo esté alterado, que todo el mundo viva en una ira. ¿Dónde llegaría este mundo? Ahora, en el caso de unos amigos o una pareja, si usted siente que el otro está en el tope iracundo,
pues sea usted el equilibrio y manténgase tranquilo. Ya si usted lo conoce también, porque generalmente el iracundo se conoce en todas partes, hasta él mismo se da cuenta y dice, no, yo sé que a veces puedo ser problemático. Yo sé que a veces me pasa y se me Sí, rompe. así, a veces es muy difícil controlar eso, pero ya que Dios nos ha dado esa paciencia y esa facultad, pues vamos a pacificar. En el momento no vamos a tomar lo que dice en serio, porque es bajo la ira que lo está diciendo. Tratemos de no sentirnos tan ofendidos, en el sentido de que quizás no sea cierto lo que esté diciendo, está movido por la ira. En ese momento, cuando usted detecta que su pareja está iracunda, cierre un poco los oídos, no escuche, no lo haga tan personal, porque en el momento quizás no lo quiso decir. Es bueno entonces, por utilizar una expresión, explotar en un momento de ira o mantener la serenidad. Habían algunas prácticas ya más en la antigüedad, ahora ya los psicólogos no están muy de acuerdo con eso, y es que le decían explota en ira, busca un bat de béisbol y golpea, rompe platos, explota. Tira lo que está a tu alrededor. Pero no No. hace bien esto. Generalmente explotar en ira empeora todo. Y si hacemos de eso una práctica, explotaremos en ira un día frente a alguien y posiblemente acabemos Se va a hasta armar con su un vida. desastre. Sí, es mejor controlarnos. No somos animales, podemos controlarnos. Si alguien tiene la facultad de controlarse, pues yo también la puedo tener. Y me encanta la idea de que cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, somos una nueva criatura. Eso es algo increíble, algo que no se puede debatir. Una persona cambia. A veces lo hace gradualmente, claro está. Un proceso. Sí, pero Dios nos da esa fuerza para tener dominio propio, para pensar en las consecuencias. Eso es una buena práctica, pensar Antes de actuar. Sí, pensar antes de actuar y visualizar las futuras consecuencias de yo actuar así o de actuar así. Hace unos instantes tú puntualizabas de que hay personas que dependiendo de su temperamento pues son más propensas a tener esas manifestaciones de ira. ¿Cómo me puede ayudar a mí conocer el tipo de temperamento que yo tengo? A mí. Ahora, ¿cómo puede ayudar a la dinámica del hogar conocer el tipo de temperamento que tiene cada uno de los integrantes de la misma? Bueno, muy interesante pregunta, ayuda muchísimo. El conocimiento se hizo para uno empoderarse de él. Ya yo sé las variantes de carácter que hay. Hay ligas también. Sí, se liga combinaciones colérico. de todo. Ajá. Sí. Si yo sé mi tipo de carácter, yo sé qué esperar. Y no me alarmo ante ciertas cosas que me pasen. Si usted sabe que su esposa es una persona melancólica, usted va a tratar, si Dios pone el amor en su corazón, usted va a tratar de no hacerla sentir, de no hacerle pasar momentos angustiosos, porque puede que ella no lo maneje de la misma forma en que lo maneje su hijo, que es sanguíneo y no le da mente a nada. Ya. Entonces, es muy interesante que usted se conozca, que usted sepa cuál es su temperamento predominante. Si es sanguíneo, pues ya usted sabe los riesgos porque todo tiene su riesgo. Ya. Cada personalidad tiene su parte preciosa, pero también tiene su parte negativa, y yo creo que es mejor conocerlo hasta por la parte negativa para tratar de evitar. Es muy interesante que usted conozca y para saber qué esperar. Ya que, por poner un ejemplo, reconozco que soy una persona iracunda, ¿cuáles serían las estrategias ideales para yo manejar mi impulso de ira? Vamos a ver. Sí, hay unas estrategias muy importantes que si se ponen en práctica son muy eficaces. Primero que todo es conocer aquello que desencadena la ira. Eso es algo primordial, que usted identifique por qué está iracundo. ¿No cree usted que eso es muy importante? Correcto, correcto. Para poder saber de dónde es que viene y poder evitarlo en un futuro. Y si usted lo puede conversar, que para mí conversar, la comunicación se puede siempre, Es fundamental. expréselo. De ahí es donde la ira es beneficiosa. Si usted la expresa y le dice, mira, por favor, no me gusta eso, no hagas eso, me causa rabia, me causa ira.
Y de hecho, si usted puede meditar por qué le causa rabia y por qué le causa ira, mucho mejor. Hay gente que se adentran en la comunicación y se dan cuenta que no le gusta porque fue que su papá hace tiempo quizá lo corrigió delante de todo el mundo y no le gusta que lo corrían pequeñeces. Y hace una relación entre aquello que pasó y lo que me sucede en la actualidad. Ajá, claro, porque todo tiene su razón de ser. La ira tiene su razón de ser. Algo hay que no le gusta. Hay gente que no saben detectar qué es eso. Entonces vuelven a repetir y vuelven a caer. Y eso es desagradable cuando usted está, que tiene pique y usted no sabe por qué es. Ya. Entonces, ese es el primer paso, reconocer qué fue lo que me provocó a ira. Bueno, otro importante es relájese. Esto es algo que a través de la experiencia y de la práctica se va adquiriendo. Respire. Eso es muy importante. La gente dice que no, pero... Bien, hay algunas técnicas para relajarse. Háblame un poquito de esto. Hay una técnica que de hecho funciona mucho y es contar hasta 10. Cuente hasta 10 antes de tu Sí, cuente hasta 10. Sacúdase un poco la mente de ese pensamiento que es hostigante. A veces la ira hostiga. Si usted comienza 1, 2, 3, hasta se va riendo. Hace el ejercicio, respire así. Respira profundo. Respira profundo. Y eso funciona. Funciona, para que sepa. Hacer ejercicio también. Salga a caminar. En el momento es otra cosa. Interesante. Distráigase con el paisaje. Busque una foto de algo que le guste. Si le gusta la playa, los bosques, señores, porque es algo serio. Estamos diciendo que si evito la ira, puede que evita una desgracia fuerte. Quizás algún tipo de música. Sí, un tipo de música también. Relajante. En el momento sacudirse. Entonces es muy importante la técnica de la relajación. Respire, haga ejercicio, cambie de ambiente, vea un paisaje que le guste y eso le va a ayudar. Otra de las técnicas importantes que tenemos aquí, que nos compartan, es hacer cambios en el pensamiento. Una persona iracunda generalmente dice malas palabras. Dice malas palabras. Si usted cambia la manera del pensamiento, crea vías a veces forzosas. Me gusta eso de la terapia, que crea vías. Cuando una persona tiene debilidad muscular que viene desde el cerebro, la terapia comienza a mover la mano para que usted vaya creando una vía. La vía entre de la mano al cerebro. Eso funciona. La persona iracunda explota por la boca, pero si usted controla su boca, prontamente el cerebro va a crear una vía y usted va a dejar de hablar de esa forma, usted va a dejar de decir esos dichos que mucha gente dice que funciona, que cuando usted se da un golpe, eso crea ira también. Si usted se da un golpe en el huesito de la contentura, o coge con el pie y se da sin querer. Hay gente que dice dicho. Claro. Y dicen, no, tú tienes que decir dicho para que se te vaya la ira. Ok, hubo un estudio en medicina donde los que decían dichos y malas palabras, como que el dolor se le iba más rápido. Pero señores, eso es algo que es como... Debe haber otra forma más ideal de canalizar la ira. Menos hiriente, porque no es lindo escuchar a personas decir dicho por algo que... Entonces, si nosotros educamos nuestro pensamiento, eso va a crear una vía en el cerebro. Tú dices algo muy interesante de canalizar, manejar los pensamientos. Ahora, quizás no todo el mundo tiene la capacidad, Nieve, para manejar los pensamientos. ¿Qué hacer para aprender a manejar los pensamientos? Todo es la práctica. La práctica. Todos son los hábitos. No va a ser muy placentero, porque usted está cambiando un estilo de vida, un hábito que ya tiene, y hay un periodo incluso para usted crear nuevos hábitos. Más de 40 días, creo que si usted repitiendo lo mismo, usted puede cambiar hábitos. Un hábito. En el momento, pues no le va a gustar, pero todos tenemos la capacidad. Si somos personas con raciocinio, no tenemos algún trastorno que nos evite pensar, razonar, todos tenemos esa capacidad de poder cambiar, pero con paciencia. Bueno, vamos a continuar por cuestión de tiempo enumerando aquellas técnicas, porque el tiempo es así. Bueno, hay otra parte que es solucionar el problema, si es posible. Como hablamos anteriormente, hay problemas que quizás no tengan una solución en sus manos. Usted deberá ejercer paciencia, deberá esperar y
mientras espera, pues trate de tener una actitud positiva. Correcto. Hay cosas que se nos escapan de las manos. Hay gente que reacciona de una buena manera y dice, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Pues no me nuble el pensamiento, pero hay otras que no, que son presa de la situación y hasta que no la resuelvan, pero ¿y si no tiene solución humana? Entonces, es interesante eso, de que si la solución está al problema, pues la busque, pero si no, tenga una actitud positiva, porque la vida es así. Mejorar la comunicación. Interesante esto. Es muy interesante. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? Hay muchísimos. Vamos a ver, rapidito, porque el tiempo apremia. El tiempo sí. Por ejemplo, una buena manera de mejorar la comunicación es no culpar al otro. Me explico. Si tu hijo se levanta de la mesa y deja los platos, es mejor que tú le digas, no me gusta cuando tú te levantas y dejas los platos, porque deberías llevarlos, en vez de decir, tú nunca ayudas en la casa a nada. O sea, utilizar un absoluto, tú siempre, Sí, tú nunca. Siempre o tú nunca. Ya. No tildemos la situación. A veces se puede manejar fácilmente, pero volvemos todo un teatro y de ahí puede salir un pleito que le arruine la noche a todo el mundo. Correcto, correcto. Por la mala comunicación. Otra cosita que podemos hacer es, un ejemplo sencillo, no corrija a su cónyuge, a cualquier persona, por una sencillez, por algo tan sencillo. Por ejemplo, si alguien dijo que fue a las 2 de la tarde, que fueron a cierto sitio, no venga usted, no fue a las 2, fue a las 3. Esas cosas a veces al otro le crean ira. Y a veces hasta en público. Sí, la conversación tiene sus perfiles. Interesante. Pues vamos a ver los siguientes puntos para sí, que exactamente, porque el tiempo se nos va. Rápidamente, expresar la ira de manera adecuada, ya hablamos repetidamente de eso, evitar echar culpas o criticar, usa el humor ante ciertas cosas que a veces hasta humor dan, pues entra ahí para aliviar. Y finalmente, no guardes rencor, no andes con esa maleta tan pesada, porque posiblemente en el futuro o en el camino vas a encontrar otros obstáculos que es bueno que te encuentren liviano. Interesante todos estos puntos. Ahora bien, si he hecho todo esto, ¿cómo saber si ya he llegado al punto donde debo buscar la ayuda profesional? Sí, hay un punto en que usted debe buscar la ayuda y es cuando ya la ira se torna en violencia y usted le pega a su hijo con ira. Usted incluso llega a sacar objetos para tratar de amenazar al otro. Y agredir. Y puede agredir. Imagínese usted. Entonces, cuando la ira ya se descontrola, tú no tienes control sobre ella y ejerces violencia, es la hora de buscar ayuda. Sí. ¿Dónde ir entonces? A un es la pregunta. Especialista, a un psicólogo clínico que nos ayude con esa parte. Están totalmente capacitados, tienen mucha experiencia para poder manejar las emociones negativas y hablarlo sin tapujos. Vaya a un psicólogo clínico, desahóguese, porque mire, buscar ayuda puede ser la solución más correcta para evitar una desgracia. Lamentablemente, Nieve, el tiempo ha llegado a su final. Conversar contigo siempre es una experiencia placentera. Ay, gracias. Esperamos que el contenido de este día haya sido del agrado de cada uno de nuestros amigos televidentes y será pues hasta una próxima presentación de su programa.